de Mateo. Estamos estudiando, como ustedes saben, el Evangelio de Mateo, la oración al Padre Nuestro. Estamos compartiendo durante todo este tiempo. Este es aproximadamente el sermón número 16, extraído de esta oración maravillosa. Leemos desde el versículo 5. Amén. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, en este día te damos gracias con todo nuestro corazón por la inmensa misericordia que tú tienes para con nosotros. Dios mío, oramos, Señor, en esta mañana para que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y nuestra mente pueda ser renovada y cambiada por tu palabra. Señor mío, te pedimos que nuestra venida a este lugar, Señor, a darte adoración pública, sea realmente de beneficio para nuestro espíritu. Señor, oramos para que cambie, Señor, aspectos de nuestro carácter, para que cambies aspectos de nuestra mente, Señor, de las taras mentales que tenemos. Te pedimos, Señor mío, que realmente puedas obrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Padre, queremos, Señor amado, ahora como iglesia, Señor, orar por el conflicto entre Israel y Palestina. Señor, te pedimos con todas nuestras fuerzas que tú puedas, Señor, poner paz en el corazón de sus gobernantes, Dios mío. Que tu luz pueda resplandecer en ese lugar, Señor. Oramos para que ambas naciones, Señor, se arrepientan de sus pecados, Padre bueno, y ellos puedan llegar a tu conocimiento. En el nombre de Jesús, oramos por esas familias, por esos niños, Señor mío, que están sufriendo injustamente el castigo de esta guerra. Padre, te pedimos paz en ese lugar. Oramos por la paz, Señor mío, en Jerusalén. En el nombre de Jesús, Padre bueno, te pedimos, Señor, pueda sanar el corazón de todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, Señor, tanto en Israel como en Palestina. Oramos para que tú puedas sanar sus corazones, Señor mío, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y te damos gracias, Señor. Oramos por los gobiernos, Dios mío, que son potencias mundiales. Te pedimos, Señor amado, que tú pongas paz en sus corazones, Señor, y este conflicto no pase, Señor mío, a mayor grado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor, mis hermanos. El versículo 10, mis hermanos, a la letra dice: venga tu reino. Y la tercera petición, que es hágase tu voluntad, eso lo hemos estudiado, como en el cielo. Hemos visto cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Lo que nosotros ahora vamos a ver es que esa voluntad que se hace en el cielo, esa voluntad que los ángeles hacen en el cielo, como lo hemos visto, de manera exclusiva, de manera universal, de manera inmediata, de manera continua y de manera deleitosa, se deleitan en hacer su voluntad. Es nuestra oración, hermanos, que acá en la tierra también se haga esa voluntad en medio de nosotros. Cuando nosotros oramos, hermanos, a Dios y le pedimos al Señor que Él haga su voluntad, esto realmente, hermanos, que tiene que llamarnos a una reflexión para ver sobre quiénes se va a hacer esa voluntad.
en quienes Dios va a desarrollar su voluntad. Cuando le pedimos, Señor, hágase tu voluntad, le estamos pidiendo de qué manera, sobre quiénes va a ser esa voluntad. Y lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios primero en nuestras vidas. Amén, hermanos. Déjeme decirle que la soberanía de Dios, hermano, su perfecta justicia, su perfecta santidad, hermanos, debe de ser tomada por nosotros. Y nosotros, cuando le oramos al Señor, hágase tu voluntad, tenemos que estar, hermanos, plenamente conscientes de que Dios gobierna sobre todo lo visible e invisible, pero nosotros le pedimos al Señor que Él haga su voluntad en nosotros. Porque, hermanos, muchas veces nosotros hemos incurrido en quizás hacer algún ejercicio, ¿no?, en tomar algunas decisiones de las que en algún momento nos hemos arrepentido. Ustedes saben que, bueno, es muy inteligente o sabio que nosotros aprendamos de los errores de los demás, ¿no es cierto? Nosotros vemos a muchas personas cometer errores y obviamente no juzgamos sus errores, pero debemos de aprender de esos errores. Si vemos que las consecuencias de esas decisiones han caído mal, entonces nosotros debemos aprender de esos errores. Pero, hermanos, muchas veces nosotros vamos a tener que pasar por ese valle de lágrimas que nos hace aprender de nuestros propios errores. Muchos. Es verdad que es bueno que nosotros aprendamos de los errores de los demás, pero muchas veces nosotros vamos a tener que llorar nuestras propias lágrimas y aprender de nuestros propios errores. Cuando nosotros oramos al Señor, Dios mío, hágase tu voluntad en mi vida, le estamos pidiendo, hermanos, que el que gobierne en nuestros corazones sea realmente Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, hermano, esté enmarcado en la voluntad de Dios. Que nuestro matrimonio esté en la voluntad de Dios. Que nuestro accionar de todos los días esté en la voluntad de Dios. ¿Qué profesión vamos a estudiar? Que sea en la voluntad de Dios. ¿Cómo yo voy a hablar? Que esté en la voluntad de Dios. ¿Con quién me voy a casar? Que esté en la voluntad de Dios. Absolutamente todo, mis hermanos. Cuando nosotros le pedimos al Señor eso, le estamos diciendo: Señor, yo quiero hacer solamente tu voluntad. Porque los ángeles lo sabían y nosotros tenemos que saberlo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, podemos tener quizás una visión de vida. Está bien que nosotros anhelemos y está bien que nosotros hagamos planes. Tenemos que hacer planes para nuestros días. Tenemos que hacer planes para este mes. Tenemos que hacer planes. Y es cuanto más nosotros debemos orar: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida durante este mes, durante esta semana, durante este día? Que se haga, Señor, tu voluntad. Lo que puede pasar, hermanos, al contrario, es que si nosotros no tomamos o no consideramos a Dios para que Él haga su voluntad, y nosotros hacemos solamente nuestra voluntad sin considerar lo que Dios piensa de lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a empezar a entrar en errores e incurrir en muchas faltas, y lamentablemente en algún momento vamos a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando nosotros le oramos al Señor: Señor, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo: Señor, tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más altos que los nuestros. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo le aseguro que si usted, hermano, conoce la palabra de Dios, si usted estudia la palabra de Dios y esta oración está siempre en tu boca, yo te aseguro, mi hermano, que por donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Las decisiones que tú tomes, los exámenes que apruebes o que repruebes, los caminos por donde vayas, hermano, yo te aseguro que si tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, y esta oración está vigente todos los días en tu vida, Dios te está guiando y Dios lo va a hacer. Dios quiere hacerlo. La Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de ir a Dios y presentarle al Señor todas nuestras ansiedades.
Y todos los que estamos en este lugar, le aseguro que tenemos ansiedades, tenemos preocupaciones. Pero la Biblia dice que debemos de acudir a Dios, a la fuente de vida, a la fuente que puede saciar todo corazón. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Dice así: por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está pasando en este lugar, mi querido hermano? Que es verdad, todos tenemos aflicciones, todos tenemos necesidades y eventualmente buscamos la solución. Si estamos enfermos, buscamos que nos sane. Si estamos pasando por algún momento difícil, queremos que Dios intervenga. En esa ocasión, dice el Señor, que nosotros vamos delante de Dios. No estamos afanosos, buscando por nuestra propia cuenta, sino dice al Señor: no estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas esas tus peticiones delante de Dios. Esas peticiones que nosotros tengamos, por más angustiosas que sean, por más difíciles que sean, dice el Señor, vengan a nosotros, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y lo que inmediatamente Dios responde, no dice: y yo voy a solucionar tu problema. No dice: y yo te voy a sanar. No dice: y yo voy a sacarte de esa situación. No. El versículo 7 dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la promesa del Señor. Que si nosotros corremos delante de Dios en toda nuestra aflicción y le busquemos a Dios y le expongamos nuestras peticiones, el Señor inmediatamente dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar nuestras vidas. Y eso es, hermanos, lo bueno de nosotros tener a un Padre amoroso, que cuando corremos a Él, ese Padre amoroso, sabio y santo, no nos da todo lo que nosotros queremos, pero sí nos da la paz que necesitamos. Porque, mis hermanos, podemos estar quizás completamente sanos y apartados de Dios. Podemos tener muchos bienes, podemos tener muchas riquezas y apartados de Dios. Hermano, el Señor dice que cuando nosotros vamos a Dios y le exponemos nuestras preocupaciones, la paz de Dios va a gobernar nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la enfermedad, la paz que Dios me da, hermano, está, aunque yo esté enfermo, aunque yo esté pasando por momentos difíciles, esa paz, la paz que solamente Dios puede darla, llega a nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos, hermanos, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo: Señor, yo como persona, no Luis, Norman, yo, Señor, deseo hacer tu voluntad. Pero cuando oramos al Señor, venga a nosotros tu reino, no solamente oramos por nosotros mismos, sino que, como hemos visto, habla de una pluralidad. Estamos hablando de nosotros, y toda la oración al Padre Nuestro no solamente se enfoca en nosotros, sino en los demás también. Venga a nosotros tu reino, danos el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas. Estamos hablando por toda la comunidad. Y cuando le oramos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, le estamos pidiendo a Dios que Dios también haga su voluntad en medio de su iglesia. Que Dios haga su voluntad en medio de nuestros hermanos. Que realmente, hermanos, nosotros podamos disfrutar como iglesia, seamos una iglesia obediente a Dios, que seamos una iglesia que le obedezca al Señor. Amén. Cuando nosotros oramos: Señor, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo por nosotros, pero también estamos pidiendo por la iglesia, para que la iglesia no se desvíe y haga lo que ellos quieren, para que como iglesia nosotros hagamos lo que Dios desea. ¿Sabe cómo ha surgido el islamismo? ¿Sabe? No el islamismo,
eh, ah, perdón, no, esta religión, sí, claro, los Hamas, pero Mahoma, ¿no? Mahoma, bueno, es parte del islamismo, el Mahoma. Mire, más o menos desde el siglo sexto, la iglesia de Dios había tomado otro rumbo. Había pasado de ser una iglesia perseguida, una iglesia que durante muchos emperadores romanos ha sufrido la persecución, había pasado de toda esa persecución a empezar a tener poder en medio del gobierno. Es cuando nosotros vemos a los primeros papas, a los primeros papás de distintos lugares, a los primeros papas, y ellos empiezan a tomar notoriedad. Estos papas, más o menos en el siglo sexto, empiezan a tener tanto poder, mire, empiezan a tener tanto poder que ya no son los hombres perseguidos, sino que ahora ellos persiguen. La iglesia ahora persigue. La iglesia ahora quiere tomar parte en el gobierno. En algún momento los emperadores eran los máximos y ellos dominaban a la iglesia y los reprimían. Pero ahora esta iglesia había tomado parte del gobierno e incluso estaban en algunos lugares encima de los gobernadores. Y son esos papas los que ponían reyes, los que quitaban reyes, porque se creían como la autoridad y gobierno sobre todo el mundo. Empezaron a llenarse de lujos, empezaron a llenarse de un montón de cosas y la iglesia se encerró en sí misma, ahora cubierta de muchos lujos. Empezaron a hacer imágenes de la Virgen María, empezaron a hacer imágenes de los apóstoles y empezaron a ensimismarse en ellos mismos. Es en ese momento donde la doctrina estaba encerrada en 4 paredes de oro que surge Mahoma con los árabes y ellos empiezan a nuevamente hablar, a hacer a un lado las imágenes, a volver la palabra supuestamente a los demás, y ellos empiezan a tomar muchas veces por la fuerza la religión. Lugares donde antes se había predicado el evangelio, ellos venían, mataban a los hombres que se resistían, tomaban a sus mujeres y las adoctrinaban a los niños en el islamismo. Ellos empezaron a gobernar así, empezaron a tomar notoriedad, mientras que la iglesia estaba encerrada en sus 4 paredes de oro, levantándose papas, haciéndose gobernantes y poniendo gobernantes y llenándose de lujos. Por eso nosotros, hermanos, debemos de orar para que la voluntad de Dios se haga en su iglesia, para que la gente vuelva a su palabra, para que no caigamos en lo que se ha caído en algún momento, de llenarnos exclusivamente nosotros y nos olvidemos de hacer su voluntad. Esta iglesia que en algún momento se había olvidado de Dios ha pagado las consecuencias y están pagando las consecuencias. Hermanos, cuando nosotros oramos por el Señor para que Dios haga su voluntad en medio de la iglesia, no solamente oramos por nuestra congregación, oramos por todas las iglesias y denominaciones para que todos ellos hagamos la voluntad de Dios, para que la gente vuelva a las escrituras, para que la Biblia sea el centro nuevamente del mensaje de Dios. Amén. Pero cuando oramos, hermanos, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad así como en los cielos, aquí también en la tierra. También oramos, hermanos, para que el mundo entero haga la voluntad de Dios. Es verdad que esto tiene quizás tinte un poco más futurista, pero oramos y deseamos que el mundo entero haga la voluntad de Dios. No debemos de mirar al mundo como una gente impía y pecadora. A fin de cuentas, si quiere irse al infierno, que se vaya al infierno. No, debemos de orar, hermanos, con compasión, mirarlos con compasión y decir, bueno, se están perdiendo y llorar por ellos. El salmista David oraba en el Salmo 119, versículo 36. Él oraba así: ríos de agua viva descendieron de mis ojos, dice David, porque no guardaban tu ley.
Miren lo que dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El hombre de Dios, David, lloraba, eso es lo que dice, ¿no? Ríos de agua corrían por mis ojos. Lloraba. Y lloraba porque miraba a la gente que no guardaba la ley de Dios, que no conocían a Dios. Y David no decía como quizás algún momento hemos pensado, si al final de cuentas quieren hacer, bueno, que hagan su voluntad y que se vayan pues al infierno. No, sino que David los miraba y había lástima en sus ojos y había dolor en sus ojos por esas personas que sin conocer a Dios se estaban yendo al infierno. Cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad, también tenemos que tener en mente, presente, a los miembros de nuestra familia que no son conversos, a los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares, amigos que no conocen al Señor. Amén. Cuando oramos, hermanos, se haga tu voluntad, debemos de pensar en esos tres grupos. Primero en nosotros, luego orar por la iglesia y luego orar por el mundo para que Dios haga su voluntad. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Cuando nosotros vemos, bueno, la anterior semana hemos visto que los ángeles obedecían a Dios y obedecían a Dios y ellos solamente saben hacer la voluntad de Dios. Y uno se pregunta por qué, si los ángeles teniendo razón propia, si los ángeles no son robots, son seres con emociones, con pensamientos, si estos seres obedecen a Dios, ¿por qué lo hacen de manera así? Hermanos, los ángeles están disfrutando de la presencia de Dios. Ellos conocen a Dios. Y estos ángeles que están todo el tiempo contemplando la hermosura de su santidad, estos ángeles que ven la gloria de Dios en su esplendor, no conocen otra cosa o no pueden asumir otra cosa que no obedecerle a ese Dios. Si de repente ellos hubieran conocido, si es que hubieran conocido quizás a otro Dios y dijeran, no creo que aquel Dios es mucho mejor, no harían la voluntad de Dios. Pero no hay Dios como nuestro Dios. No hay ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En lo visible ni en lo invisible no hay. Y los ángeles lo saben bien, no hay otro Dios y por eso le obedecen. ¿Saben muchas veces por qué nosotros no le obedecemos? Porque no le conocemos, no conocemos a Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos volvemos a Dios y cuando le pedimos, Señor, hágase tu voluntad en medio nuestro, tenemos que buscar realmente conocerle. Porque no podemos hacer la voluntad de alguien que no conocemos. Amén. Diga conmigo, no podemos hacer la voluntad de alguien que no conocemos. El día miércoles estuvimos en la reunión del discipulado y a los hermanos les decía, ¿no? entre buscar, digamos, algún ejemplo. Y si es que yo mirara, por ejemplo, a un niño que están trabajando, si es que yo le mirara y le hiciera gestos para que hagan algo, sus hijos no me entenderían porque no me conocen. Pero en cambio, si esos mismos gestos yo le hago a mi hijo, inmediatamente mi hijo sabe de qué estoy hablando. O mi hija inmediatamente sabe de qué estoy hablando porque me conoce, conoce mis gestos, conoce lo que yo estoy, inmediatamente. Pero otra persona no lo comprendería porque no me conoce. Hermanos, no podemos hacer la voluntad de alguien que no conocemos. Y si yo conozco a Dios y si yo veo lo que Dios piensa, busco lo que Dios piensa, entonces voy a poder hacer su voluntad. El Salmo 27, versículo 4 dice así: una cosa he demandado a Jehová, dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado y esta buscaré, que estar yo en la casa de Dios conociendo de su voluntad,
contemplando la hermosura de su santidad. Es entonces, hermanos, que nosotros vamos a poder hacer su voluntad, conocer la hermosura de su santidad, conocer todo lo que Dios es, hermano. Es entonces que yo voy a poder hacer su voluntad. Diga conmigo: quiero hacer la voluntad de Dios. Dígale al hermano que está a su lado: hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para muchos, hermanos, para muchos, la voluntad de Dios puede ser aburrida. Para muchos, hermanos, la voluntad de Dios puede mirarse y puede decir: ¿cómo pues? El domingo yo puedo estar en mi qué sé yo, jugando el campeonato de mi zona. ¿Para qué voy a ir a la iglesia el domingo? Yo debería estar lavando ropa. Domingo, ¿para qué en la iglesia si yo debería estar haciendo este otro? Leer la Biblia, no, leer la Biblia es para gente anticuada. Cantar alabanzas, cantar himnos, eso ya ha pasado. Yo quiero reggaetón, dame más gasolina. Puede parecer, la voluntad de Dios para muchos, hermanos, puede parecer aburrido. Para muchos la voluntad de Dios, hermanos, no es algo emocionante, no es algo que le llame la atención. Y es verdad. Para muchos, hermanos, está esta situación de poner en una balanza y a ver qué es más divertido: hacer mi voluntad, lo que mis amigos quieren, o hacer la voluntad de Dios. Creo que es más divertido estar con mis amigos y pasar bien un momento y después, ¿no? Y uno mira y pone la balanza, y eventualmente para muchos vale más lo que piensen las personas, vale más lo que nosotros mismos querramos que la voluntad de Dios. Para muchos puede ser así. Pero mis hermanos, la voluntad de Dios, hermano, es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué su voluntad? Porque si nosotros camináramos haciendo nuestra voluntad, si nosotros camináramos haciendo lo que nosotros queremos, el final de esa nuestra voluntad, le aseguro, hermanos, que no va a ser buena. El final de esa voluntad no va a ser buena. Aquel hombre, aquella mujer que se digna de llamarse creyente, que se digna de buscar al Señor, esa persona, hermanos, ora para que el nombre de Dios sea santificado, como hemos visto. Ese hombre ora para que venga el reino de Dios. Ese hombre ora para que se haga la voluntad de Dios, para que se haga su voluntad. Entonces nosotros, hermanos, cuando oramos, nosotros oramos para que su nombre sea santificado, para que venga su reino y para que Dios haga su voluntad. Debe estar nuestra oración llena de esas peticiones. Amén. Nuestra oración debe estar llena de esas peticiones. Que Dios haga, que Dios haga. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levantemos nuestras manos. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Levanten sus manos. Mire, no quiero que tampoco confundamos, hermanos. Cuando hablamos acerca de ser obedientes a Dios, de ser obedientes a su palabra, no estamos hablando, hermanos, de una salvación por obras. No estamos hablando que nosotros debemos de ser obedientes para ser salvos. No. Nuestra obediencia, hermanos, está sujeta a la obediencia de Cristo. Nosotros hemos sido salvados por la obediencia de Cristo. Amén. Nosotros hemos sido salvados por su obediencia, porque Él ha guardado la palabra de manera perfecta, solamente Dios, y por eso nosotros hemos alcanzado la salvación. Lo que pasa, hermanos, que gracias a esa salvación nosotros ahora vivimos en una vida de obediencia. No somos obedientes para ser salvos, somos obedientes porque ya somos salvos. No confunda, hermano, que uno, está tal y debo ser obediente, porque, hermano, de este lado de la eternidad nadie nunca va a ser perfectamente obediente a Dios. Nadie, nunca.
Nunca, nunca, nunca nadie va a ser completamente obediente a Dios. Nadie de este lado de la eternidad ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Nadie. Nadie puede hacerlo. Pablo decía en algún momento, en Efesios capítulo 2, versículo 8, mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Nosotros somos salvos, es un regalo. La gracia de Dios es un regalo. Somos salvos por lo que Dios, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Lo único que nosotros hemos hecho ha sido creer en su sacrificio, creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Pero una fe, hermanos, la verdadera fe realmente nos debe de llevar a la obediencia. Una verdadera fe está conectada con la obediencia. No podemos creer, hermano, escúcheme, no podemos creer y no hacer. O no podemos creer a nuestra manera. No. Si nosotros, hermanos, creemos realmente, esa nuestra fe nos va a llamar a obedecer a Dios. Si creemos genuinamente, esa fe. Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 36 en Reina Valera. Mira lo que dice Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acá nosotros vemos dos veces creer. El que cree es salvo, y el que se rehúsa a creer no verá la vida eterna. Pero mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas, que es la traducción correcta. Dice Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Creer y obedecer. Amén. Creer y obedecer son sinónimos. Si nosotros creemos, hermanos, inmediatamente eso nos va a llamar a obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Santiago capítulo 2 versículo 25 dice así: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No podemos creer y no obedecer. La Biblia dice que Rahab creyó, y porque ella ha creído les ha hecho escapar a los que eran espías en ese momento. Entonces, de la misma manera, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si nosotros decimos creer y no hacemos nada, esa fe es muerta. Si nosotros decimos creer en Dios, entonces también nuestra obediencia tiene que estar puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no sea perfecta, aunque nuestra obediencia no sea perfecta, nosotros tenemos que mostrar toda la disposición para ser obedientes a Dios, para mostrarle a Dios toda nuestra voluntad, que queremos hacer solamente su voluntad. No vamos a poder hacer al 100%. No lo vamos a poder hacer, pero al menos le mostramos a Dios nuestra disposición a hacer su voluntad. Es como cuando nosotros les hacemos hacer a nuestros hijos la tarea. ¿Usted ha visto las primeras tareas de nuestros hijos? ¿Cómo es la A? No, medio un círculo así medio raro, con una cola en el otro lado. Y quizás, bueno, nosotros le agarramos de la mano y le hacemos hacer los primeros ejercicios. Le hacemos hacer, y cuando soltamos su mano, inmediatamente unos garabatos. Y más cuando se cansa. No, las primeras líneas ya medio que se parece a la A, pero ya en la última parte de la hoja ya es griego. Ya no es nada la A, porque somos así.
Hermanos, nosotros igual estamos a la imagen de Dios. No vamos a poder obedecer a Dios al 100%, pero hermanos, debemos demostrar la disposición de hacerlo. Aunque mi A no se parezca a la A que Dios quiere, pero yo estoy haciendo todo lo que es posible para obedecerle. Aunque no seas igual a los ángeles, aunque los ángeles hagan de manera inmediata, ellos hacen la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no podemos hacerlo porque hay el hombre del pecado dentro de nosotros que nos impide hacerlo. Somos sujetos a pasiones, nos enojamos. Por más espirituales, pastores, teólogos que seamos, hay días que tenemos días de perro, que nos va mal y queremos gritar y nos enojamos porque somos hombres naturales. Pero inmediatamente debemos de correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Somos hombres naturales, pero hermanos, hagamos la voluntad de Dios, debe ser nuestra oración. Pablo decía en Romanos capítulo 7 versículo 19, mire lo que decía Pablo, el apóstol de Cristo. Mire lo que decía: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora mire, Pablo no se está justificando. Pablo no está diciendo el mal que yo quiero, eso hago. No lo está solamente excusándose, sino que él está comparando. Él está diciendo, en otras palabras, el bien que yo quisiera hacer no lo hago de manera perfecta. Eso está diciendo Pablo. Cuánto yo quisiera hacer solamente la voluntad de Dios, pero muchas veces no puedo. Eso está diciendo Pablo. Por eso Pablo dice el bien, porque no hago el bien que quiero. El bien que yo quisiera hacer todos los días no puedo hacerlo, dice Pablo, sino que el mal que no quiero, eso hago. Pablo, el apóstol de Cristo, se miraba a sí mismo en un espejo seguramente, después de haber predicado quizás en alguna sinagoga, en algún otro lugar. Se miraba al espejo y decía: cuánto quisiera hacer la voluntad de Dios plenamente, pero no puedo. El mal que no debo hacer, esa voluntad hago, porque estaba peleando constantemente contra su carne. Es una lucha constante que nosotros tenemos. Debe ser nuestra oración. Nadie, ninguno de los que estamos aquí, hermano, ninguno hace al 100% la voluntad de Dios. Tampoco miremos a los pastores como hombres angelicales. Ese pastor nunca debe, ni siquiera debe ir al baño. Uno mira al pastor, ese pastor debe estar orando todo el tiempo, en un cuarto debe estar rodeado de ángeles, de luz. No, mi hermano. Igual pecador, igual con las mismas luchas y quizás más. Igual tiene que orar por que su cuerpo sea santificado. Igual debe de orar, igual que todos. Tiene una función distinta en la iglesia, la de predicar la palabra del Señor, pero está igual sujeto a pasiones. Él, como todos, debe de orar. Todos nosotros, hermanos, debemos de orar para que Dios haga su voluntad en nosotros. Mire el Salmo 119, mire cómo oraba el salmista David. El versículo 5, Salmo 119, dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 10, con todo mi corazón he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Verso 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Hermanos, David, Elías, Pablo, como hemos visto, Pedro en muchas ocasiones, ningún hombre de los que nosotros veamos en la Biblia está libre de error. Todos los hombres que nosotros vemos en la Biblia eran hombres iguales a nosotros, con muchas luchas y pruebas para vencer.
Y estos hombres, hermanos, oraban de la misma manera que nosotros debemos de aprender a orar. Señor, tengo muchos errores, sí. Señor, muchas veces hago mi voluntad, sí. Pero Señor, frustra mis planes. Quiero hacer mi voluntad, Señor, frustra. Párate en medio, Señor, y que se haga tu voluntad. Así como se hace tu voluntad en el cielo, aquí también se haga tu voluntad en mi vida. Porque le aseguro que muchos de nosotros tenemos pensamientos negativos, más si no conocemos la palabra de Dios. Tenemos pensamientos negativos. Nadie puede decir aquí que nunca ha tenido un pensamiento negativo. Pero en ese tu pensamiento negativo, hermano, debemos de orar. Si genuinamente creemos en el Señor, decirle: Señor, frustra este pensamiento. Señor, quita este pensamiento negativo de mí. Señor, frústralo. Amén. Que se haga su voluntad. ¿Cuántos oran conmigo que se haga su voluntad? Al hermano que está a su lado, diga que se haga su voluntad y no la tuya, y no la nuestra. Porque ¿sabe qué? Muchos vamos a Dios no para pedirle que se haga su voluntad, sino muchas veces vamos a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Y lo que ahora se ve, y no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, la confesión positiva. La confesión positiva, hermanos, lo saca a Dios del trono y le pone al hombre en el trono. La confesión positiva, hermano, está puesta en sus deseos. La confesión positiva solamente está para satisfacer la mentalidad nuestra, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos. ¿Sabe qué es lo que dice el pensamiento positivo? Lo que ellos primero dicen es: visualiza lo que quieres. No, visualiza primero. Visualiza lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Visualízalo. Ay, ya estoy viendo aquí. Uy, una casa. Uy, una casa grande. Ya qué grande. ¿Lo estás viendo? No, muy chiquitito. Tu Dios es más grande. Visualiza más grande. Uy, no, ya, una cuadra mi casa. Una cuadra. Visualiza, visualiza, visualiza. Míralo, míralo. Y empiezan a mirar lo que ellos quieren. Lo segundo que ellos les empiezan a hablar en la confesión positiva es: ahora dilo. Dilo. ¿Ya lo has mirado? ¿Lo has visto? Sí, ya lo estás mirando. Sí, ahora mírate conduciendo. Sí, ahora dilo: tengo una casa, tengo un auto 0 kilómetros, y dilo, di la palabra. Lo tercero que ellos empiezan a motivar es: hazlo. Ahora viví como eso, ahora hazlo. Hazlo, realmente hazlo. Y mucha gente hace locuras por este pensamiento positivo. Hazlo ahora. Hazlo, vive. Mucha gente que se ha metido en deudas y después le están orando a Dios para que se le saque de esa deuda por ese pensamiento positivo, porque a Dios lo levantan del trono y le dicen: Señor, ese es nuestro lugar, yo tengo que estar ahí y tú tienes que ser mi siervo. Ya lo he visualizado, ya lo he dicho, ya lo hazlo. Ahora ¿qué hago? Ahora recíbelo. Recíbelo, ahora recíbelo. Y ellos empiezan a recibir y empiezan a decretar, a decir: bueno, yo lo decreto en los vientos, en los aires, en todo lado lo decreto. Di la palabra, dice. Si de repente uno está medio que queriendo enfermedad, no digas que estás mal, porque se va a cumplir. No digas que estás enfermo, porque tu boca tiene poder. No, si estoy enfermo, estoy enfermo. Pero de repente el pensamiento positivo o esta confesión positiva, hermanos, le quita la fuerza a Dios, le quita el poder a Dios y se la da al hombre. Y es el hombre que tiene a Dios como una lámpara mágica, como un Aladino, como un Santa Claus grande, y le dice: tú me vas a dar todo lo que yo quiero. Y la confesión positiva quita a Dios del trono y le pone al hombre en ese trono. Y el hombre, escuche bien, incluso creyente, hay muchos creyentes que no le oran al Señor: hágase tu voluntad, sino que van donde Dios y le dicen: hágase mi voluntad y tú cúmplela.
Hay muchos hombres que van delante de Dios y en algún momento si le dicen, Señor, hágase tu voluntad, pero que no sea tu voluntad esta, ni esta otra, ni esta otra, Señor, y empiezan a orar otra vez en sus pensamientos. Hermano, cuando un verdadero creyente se acerca a Dios, mire, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Yo no quiero ser indolente con las necesidades que nosotros tenemos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos necesidades genuinas. Muchos vamos delante de Dios para que Dios obre y pueda sanar nuestro cuerpo. Muchos tenemos problemas que quizás ya se escapan de nuestras manos y vamos delante de Dios para que Él obre en su poder. Pero nuestra oración debe de estar enmarcada, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el corazón de un hombre genuino, de un hombre creyente, de una mujer creyente que cree realmente en el poder de Dios. ¿Sabe por una cosa? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no está sujeto, hermanos, a nuestra confesión verbal. Dios no está esperando que nosotros digamos la palabra. Dios no está esperando que nosotros, confesemos para que su poder recién actúe. No, Dios no está esperando eso, hermano. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Él no está esperando que nosotros, decretemos o declaremos para que, se activen las bendiciones para nosotros. No se activa nada. Hermano, tú no tienes el poder para decirle, Señor, que descienda tu bendición sobre él. No, hermano, Dios es soberano. Él descendió ya la bendición más grande sobre nosotros al regalarnos por gracia la vida eterna, hermanos. Es el milagro más grande que nosotros podamos pedir. Y ahora quiero que piensen esto, mi hermano. Mire, si Dios nos ha regalado la salvación, si Dios ya ha derramado bendiciones espirituales sobre nosotros, ¿cómo ese Dios no va a estar al pendiente de nuestras necesidades? Amén. Dios no necesita que nosotros activemos o desactivemos bendición. Dios es soberano. Al principio lo hemos visto. Él es nuestro Padre y ese Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. ¿Cuántos le dan gracias al Señor con todo su corazón? Amén. Esta petición, hermanos, pidiéndole al Señor que Dios haga su voluntad, no solamente debemos hacerlo los domingos o solamente una vez al mes o cuando nos hemos convertido. No, esta oración debe de estar presente al igual que nosotros oramos, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Decirle, Señor, en este día ayúdame a hacer tu voluntad porque yo soy débil. Y al día siguiente seguir orando para que Dios haga su voluntad. Y al día siguiente seguir orando para que Dios haga su voluntad en medio nuestro. Amén. Jóvenes, yo sé que hay muchos en este lugar que nosotros estamos, o los jóvenes eventualmente están sujetos a muchas emociones. Y es normal hasta cierto punto. Pero el joven que ha sido redimido, el joven que ha sido cambiado y el joven que conoce la voluntad de Dios sabe que lo que Dios quiere hacer es mucho mejor, escúcheme, de lo que nosotros queremos. Joven, si tú quieres algo para tu vida y tú sabes, no, esto siempre quiero, yo sé que si tengo esto voy a ser feliz, hermano, déjame decirte, joven, que Dios sabe realmente qué cosas necesitas para ser feliz. Dios lo sabe. Y cuando tú le ores al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, hermano, le estás orando para que tú seas ese joven, ese hombre, mujer, joven, señorita, que esté dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Él quiera. Cuando nosotros le pedimos, Señor, hágase tu voluntad, también nos comprometemos a poder conocer más de su voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, no es algo que se maneja místicamente. Hazme hacer tu voluntad y que, a ver, dame una señal
o que esto pase o que esto otro pase. No, mis hermanos, nosotros tenemos la voluntad de Dios acá. Cuando le decimos, Señor, ayúdame, haz tu voluntad en mi vida, debemos de buscar su voluntad en su palabra revelada a nosotros. ¿Quieres hacer su voluntad? Acá está su voluntad, búscala. Y yo te aseguro que vas a encontrar la voluntad de Dios particular, personal para ti. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Miren, hermanos, para concluir, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos que Él haga su voluntad, en muchas ocasiones Dios nos va a decir no a algo que nosotros querramos. Porque a veces nuestra oración se limita a lo que nosotros vemos. Y podemos quizás orar porque una persona sea sanada. No, que no muera, Señor, y en tu pensamiento Él está mejor aquí, que no muera. Y hay muchos agnósticos, ateos, que le han orado a Dios, y muchos de estos dicen: yo soy ateo porque a mí Dios no me ha escuchado, porque igual se ha muerto mi madre, porque igual se ha muerto mi padre, Dios no me ha escuchado. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, que nuestra oración o nuestra voluntad está en lo que nosotros vemos, y pensamos que lo que nosotros le vamos a pedir a Dios es mucho mejor que lo que Él tiene pensado. Cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad, hermano, Dios sabe si nuestros seres queridos van a estar mejor aquí o mejor con el Señor. Cuando nosotros le oramos al Señor, venga a nosotros tu reino, Dios sabe que quizás esa persona que nosotros estamos viendo para que eventualmente sea nuestra pareja, y Dios nos diga no, Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando tú tomes una profesión y veas que las puertas se han cerrado y tú digas: Dios, no me has escuchado porque yo quería este trabajo y no me escuchas, tú eres malo. No te centres en lo que tú piensas. Tienes que saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si Dios ha cerrado una puerta, por más que te haya dolido, hermano, Dios sabe cómo hace las cosas. Y aunque nos diga no, y aunque en algún momento nosotros lloremos, hagamos berrinches como nuestros hijos cuando nos piden algo y nosotros no se lo damos, muchas veces nosotros así berrincheamos delante de Dios. Pero Dios sabe, y Dios te dice: no, yo sé que ahora estás berrincheando, pero es lo mejor para ti, es lo que te conviene, es lo que te conviene. Por eso no deje de orar esto: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, y en este lugar, hoy, Señor mío, o durante este tiempo, hemos aprendido, Señor, que tu voluntad es, Señor, agradable, buena y perfecta. Tu voluntad, Señor, es más alta que la nuestra, Dios mío. Señor, hemos aprendido que tú tienes para nosotros pensamientos de bien, y que a veces nosotros, Señor, nos frustramos pensando que nosotros sí sabemos lo que nos conviene. Señor, hoy te pedimos perdón porque a muchos de nosotros nos ha tocado aprender con lágrimas. Pero hoy, Dios mío, hoy te pedimos que nos des fuerza necesaria, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón que se haga tu voluntad en todo lo que nosotros hagamos. Hágase tu voluntad. Hermano, ore a Dios y dígale: Señor, hágase tu voluntad. Por tu profesión, dile: Señor, que se haga tu voluntad. Si estás por tomar una decisión, dile: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad.
no la nuestra, Señor. Tú sabes lo que nos conviene y nosotros como tus hijos creemos, Señor, que tú tienes mejores planes que los nuestros para nosotros. En el nombre de Jesús lo creemos. Y hoy, Señor mío, te pedimos, Señor, con todas nuestras fuerzas, que nos ayudes en nuestra debilidad y a comprender, Señor mío, que lo que tú quieres para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros, Señor, pensamos o imaginamos para nosotros mismos. Te damos gracias, Señor. Señor, que tu nombre sea exaltado. Señor, que tu nombre sea santificado. Señor, que tu reino venga a nosotros. Dios mío, que se haga tu voluntad. Así como en el cielo, Señor, se hace tu voluntad, se haga tu voluntad en la tierra, Señor, en nosotros, en la iglesia y en el mundo entero. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Oramos todos juntos y decimos amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Amén. Lo invitamos a tomar asiento mientras nosotros nos despedimos de todas aquellas personas que nos han escuchado hasta este momento en la transmisión. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos y todos los domingos estamos congregados en dos reuniones. La primera reunión a las 10 de la mañana y la segunda reunión a las 6 de la tarde. Venga, si usted quiere aprender a hacer la voluntad de Dios, los esperamos en este lugar con los brazos abiertos.